Objetivos generales. Desarrollar conocimientos acerca de la tinción de Ziehl-Neelsen y su uso en el campo de la salud. Definir las características morfológicas y de tinción de las enterobacterias mediante la tinción Gram, realización de un examen elemental microscópico de orina y la observación de placas en el microscopio. Objetivos específicos. Interpretar las características de las placas observadas en el microscopio con base en los conocimientos adquiridos previamente en clase. Comparar las particularidades presentadas por las bacterias Bar y aquellas afines a la tinción Gram. Mycobacterium tuberculosis. En la actualidad, la incidencia de tuberculosis ha aumentado. El Mycobacterium tuberculosis es el agente causal. Infecta frecuentemente a las personas que se encuentran inmunodeprimidas, debido a que en estos pacientes hay una reducción de la resistencia mediada por células T. Estructura. Las micobacterias son bacilos inmóviles, aerobios y no formadores de esporas, con una cubierta de ácido micólico, lo que le da la característica de ser resistentes al alcohol. Por eso se usa la tinción bacilo ácido alcohólico resistente, BAR, o tinción Ziehl-Neelsen. Otra característica es que su pared celular es más compleja a comparación de las gram positivas, lo que permite ser resistentes a los antibióticos. Patogenia. El bacilo tuberculoso, agente etiológico de la tuberculosis, no elabora endotoxinas ni exotoxinas. En su lugar, la enfermedad en sí y la destrucción de los tejidos son ocasionadas por productos que elabora el huésped durante la respuesta inmunitaria a la infección. Cuando el Mycobacterium tuberculosis consigue llegar al alveolo pulmonar, se produce una ligera reacción inflamatoria en la que predominan los polimorfos nucleares. Estas células son rápidamente sustituidas por macrófagos alveolares. Cuando un macrófago alveolar puro, desde el punto de vista inmunitario, envuelve a un bacilo tuberculoso, al principio le suministra el ambiente nutricional que necesita dentro de su fagosoma, donde el bacilo sobrevive y se multiplica. La capacidad de estos macrófagos para erradicar por sí solos al bacilo tuberculoso en estas primeras etapas parece ser muy escasa, lo que le permite a este escapar de la destrucción inducida por las defensas del organismo. La lisis de los macrófagos da lugar a la formación de granulomas caseificantes. Estos granulomas están constituidos por macrófagos transformados en células epitelioides, que tienen una mayor capacidad microbicida. Estas células segregan una sustancia estimuladora, los centros de los fibroblastos necróticos. El residuo final de la infección primaria es una cicatriz calcificada en el parénquima pulmonar y en el ganglio linfático iliar, conjunto denominado complejo de Gom. Cuadro clínico. La infección inicial suele ser asintomática y a las pocas semanas desarrollar sensibilidad a la prueba de la tuberculina. Los síntomas pueden ser ligeros o tornarse severos. Algunos de ellos pueden ser generales, como puede ser la fatiga, pérdida de peso, astenia, sudoraciones nocturnas, fiebre vespertina y anorexia. El aparato respiratorio es de que mayor manifestaciones ofrece, ya que la localización pulmonar es la más frecuente. Entre los síntomas capitales están la tos, expectoraciones, disnea y hemoptisis. La tos puede ser moderada o severa, no productiva al inicio, que luego se torna húmeda o productiva. La expectoración es escasa o abundante, generalmente mucosa, ya que cuando se torna purulenta o debe a infecciones sobreañadidas. La hemoptisis aparece desde simples estrías de sangre hasta la hemoptisis abundante. En la disnea puede ser importante en los estadios finales de la tuberculosis en las formas bronconeumáticas de los grandes derrames. La transmisión de la enfermedad puede ser por vía directa de un individuo a otro, fundamentalmente por las gotitas de saliva que contengan a este microorganismo, o por vía indirecta, por la inhalación del bacilo que se encuentra por meses o por objetos debido a su gran resistencia. La prueba de la tuberculina o método de Mantoux es un método estándar para determinar si una persona está infectada por el microbio Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo se administra la prueba cutánea de la tuberculina? La reacción a la prueba cutánea debe revisarse entre 48 y 72 horas después de ser administrada. El diámetro del área de induración debe medirse a lo ancho del antebrazo. ¿Cómo se interpretan las reacciones a la prueba de la tuberculina? La interpretación de la prueba cutánea depende de dos factores: la medida de induración en milímetros y el riesgo que tiene una persona de estar infectada por tuberculosis y, en caso de estarlo, el riesgo de que evolucione la enfermedad. La induración de 5 milímetros o más se considera una reacción positiva en personas infectadas por el VIH, una persona que tuvo contacto reciente con otra enferma de tuberculosis
personas con cambios fibróticos que se observen en la radiografía de tórax, indicativos de una tuberculosis previa, y pacientes que hayan recibido trasplantes de órganos. La induración de 10 milímetros o más se considera una reacción positiva en inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos, menores de 5 años provenientes de países con alta prevalencia, usuarios de drogas inyectables, residentes y empleados de establecimientos o instituciones que congregan a grupos de alto riesgo y personal de laboratorios de análisis micobacteriológicos. Tratamiento: isoniazida, etambutol, piracinamida y rifampicina durante 2 meses seguidos, de 4 a 6 meses de isoniazida y rifampicina, u otras combinaciones alternativas de antimicrobianos. La profilaxis de la exposición a la tuberculosis puede incluir isoniazida durante 6 a 9 meses, rifampicina durante 4 meses, piracinamida y el etambutol por un tiempo de 6 a 12 meses. Materiales para la tinción de Ziehl-Neelsen. Kit de bioseguridad, mechero Bunsen, cultivo de bacterias, asa bacteriológica, portaobjetos, microscopio, carbolfucsina, ácido alcohol al 3% o ácido sulfúrico, azul de metileno o verde malaquita, alcohol cetona, aceite de inmersión. Procedimiento: colocar un pequeño trozo de papel de filtro un poco más largo que el tamaño del preparado sobre el portaobjeto. Cubrir el extendido con fucsina para Ziehl-Neelsen, flameado por debajo del portaobjetos hasta el desprendimiento de vapores blancos. Dejar enfriar 5 minutos y repetir el flameado hasta nuevo desprendimiento de vapores blancos. Finalmente, dejar enfriar y, con el uso de pinzas, quitar y descartar el papel de filtro. Lavar con agua corriente. Cubrir con decolorante para Ziehl-Neelsen, dejar 2 minutos. Realizar sucesivos lavados hasta que no se desprenda más colorante. Lavar con agua corriente. Cubrir con azul de metileno para Ziehl-Neelsen, dejar 30 segundos. Lavar con agua corriente durante 30 segundos y secar el extendido. Escherichia coli. Es el miembro más frecuente e importante del género Escherichia. Este microorganismo se asocia a múltiples enfermedades que incluyen la gastroenteritis e infecciones extraintestinales, como las infecciones del tracto urinario, meningitis y sepsis. Multitud de cepas son capaces de producir enfermedad y algunos serotipos se asocian a mayor virulencia, por ejemplo, E. coli o 157. Es la más frecuente de colitis hemorrágica y el síndrome hemolítico urémico. Tira reactiva de orina. Comprende la determinación cuantitativa y semi-cuantitativa de diversos parámetros y sustancias excretadas en la orina. Se realiza mediante reacciones químicas y enzimáticas de química seca, en la cual se impregna una fase sólida con los reactivos respectivos a cada determinación. Las zonas reactivas se presentan en una pequeña tira de material plástico que sirve como vehículo para la impregnación simultánea de las zonas reactivas respectivas a los 10 parámetros con orina del paciente. En cada zona reactiva se desarrollan colores característicos por la presencia de reactivos cromógenos. El color desarrollado y su intensidad son representativos de la presencia y la concentración de diversas sustancias químicas contenidas en la orina. La interpretación de los colores y su intensidad se puede realizar por comparación de los colores desarrollados en las zonas reactivas de la tira de medición con una carta de colores. Procedimiento. Se trabaja con tubos de ensayo de 15 por 10 milímetros. Se mide el volumen de 10 milímetros con una pipeta volumétrica y con esa medida se marcan los tubos con algún medio permanente como lápiz diamante. Se homogeniza la muestra y se vacía la ligüota en el tubo de ensayo aforando a la marca de 10 milímetros. Se observa el color y el aspecto. Se procesa el examen químico. Se introduce la tira reactiva hasta que desprenda pequeñas burbujas de las zonas reactivas y se toma el tiempo.
Se seca por la espalda y por ambos flancos para eliminar el exceso de orina y se espera el tiempo de reacción. Se toma la lectura de la tira reactiva y se registran los resultados. Hemo, examen elemental y microscópico de orina. Materiales para el hemo. Kit de bioseguridad, muestra de orina, tubos de centrífuga, pipetas desechables, portaobjetos, cubreobjetos, microscopio. Es la evaluación física, química y microscópica de la orina. Dicho análisis consta de varios exámenes para detectar y medir diversos compuestos que salen a través de la orina. Volumen de muestra a analizar. Es recomendable un volumen de 10 a 12 mililitros de muestra, bien homogeneizada y a temperatura ambiente. Tubos de centrífuga. Se recomienda que sean de un solo uso, desechables, y con capacidad entre 10 a 12 mililitros, preferiblemente de plástico. Centrifugación. Se debe centrifugar por 5 minutos a una fuerza centrífuga relativa de 400 G. Decantado del sobrenadante. La obtención del decantado por inversión del tubo puede conducir a pérdidas del sedimento, por lo cual se recomienda aspirar el sobrenadante dejando un volumen fijo de orina para el sedimento de 0,5 mililitros. Resuspensión del sedimento. Debe hacerse suavemente evitando agitaciones fuertes. Se puede hacer uso de una pipeta o con suaves golpes con los dedos en la parte inferior del tubo cónico. No agitar en vórtex, ya que se destruirán los cilindros. Volumen del sedimento a examinar al microscopio. Lo ideal es usar cámaras comerciales donde el volumen del sedimento está estandarizado. De lo contrario, el laboratorio debe estandarizar y documentar su procedimiento. El sedimento urinario realizado entre porta y cubreobjetos requiere una estandarización, ya que existen de distintos formatos y tamaños. Además del volumen observado por campo microscópico, variará según la cantidad de sedimento en el portaobjeto. Materiales. Kit de bioseguridad, mechero Bunsen, cultivo de bacterias, asa bacteriológica, portaobjetos, microscopio, violeta de genciana, lugol, safranina, alcohol cetona, aceite de inmersión. Procedimiento. Encender el mechero Bunsen para delimitar un espacio estéril alrededor. Esterilizar el asa bacteriológica colocándola en la llama del mechero hasta que se ponga al rojo vivo. Abrir la caja Petri en la que está el cultivo de bacterias y enfriar el asa en el borde del gel en donde no se encuentra cultivo. Con mucho cuidado frotar el asa bacteriológica sobre el cultivo para recoger la muestra. Colocar una gota de solución salina en el portaobjetos. Realizar el frotis de la colonia en el portaobjetos. Esterilizar nuevamente el asa bacteriológica en la llama del mechero hasta que se ponga al rojo vivo. Dentro del procedimiento encontramos otro punto que es la fijación de la muestra. Esto lo conseguimos calentando la placa sobre la llama del mechero, realizando movimientos oscilantes. Colocar cristal violeta hasta extenderlo completamente por toda la superficie de la placa durante 1 minuto. Desechar y lavar. Lavar con abundante agua únicamente de la llave.
Colocar Lugol por 1 minuto. Desechamos y lavamos con agua. Colocar una solución de alcohol por 30 segundos. Desechamos el exceso y lavamos. Cubrimos toda la placa con safranina durante 1 minuto. Desechamos el exceso de safranina y enjuagamos. Dejamos secar la placa a temperatura ambiente. Colocamos una gota de aceite de inmersión, con cuidado de no topar la muestra para posteriormente observarla al microscopio.